Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua, edición historias escabrosas. Pasados tristes. Que no les vamos a platicar. Sorry, pero Sí. llegaron tarde a esta conversación. Entonces... Gracias a Dios. Sí. Qué extraño pensar, siempre que tenemos conversaciones al respecto, y yo sé que en mi caso es muy obvio, o sea, no me gusta la idea de ponerme en el nivel de los demás porque sé que mi historia es diferente. Pero no me deja de sorprender cómo Dios nos transforma. Y no sé cómo repartir esa certeza, esa fe de que Dios transforma a todos y todos necesitamos de Cristo. Sí, es que yo creo que el problema es en todos los corazones es ese orgullo de... No era tan malo. Sí. Entonces, creo que nada más el Espíritu Santo a través de la revelación de la Escritura puede llevarnos a la verdad de decir, a mí Cristo no me rescató de un mejor lugar. Uh-huh. No necesitaba menos de Cristo. Ajá. Sí, estás. Porque yo, o sea, puedo hablar de mi vida y mis puntos muy bajos, pero no es eso, no es lo que hice. Uh-huh. O sea, es de dónde me sacó Cristo, de dónde me previno. Yo, una constante en mi vida, en particular de adolescente, es la provisión de Dios en guardarme de un montón de cosas. Claro. Y en algunos casos fue muy obvio que Dios me estaba protegiendo, por así decirlo. Uh-huh. No sé por qué. O sea, no sé por qué no me dejó caminar hacia donde yo iba. Sí. Pero que no haya vivido o haya experimentado algunas cosas, aún en mis puntos más bajos, no quiere decir que me rescató de un mejor lugar que nadie. Y es raro porque a mí tampoco me gusta usar eso como una excusa para lo que hice. Uh-huh. Es bien interesante realmente darle la gloria a Dios por esas cosas. No es tan fácil porque creo que podemos caer en el punto donde nosotros decimos, no es tan malo lo que hice porque Dios nos sacó a todos del mismo lugar. Sí. También se puede usar a la inversa. Hay algo extraño donde... Y no es tan fácil y ahí es donde desprecio mi humanidad. Siempre adjudicarle las cosas buenas a Cristo. Eso es algo que quiero hacer en toda mi vida. Y es algo extraño porque no es tan fácil. O sea, uh-huh. Si te empiezas a alimentar bien y pierdes peso y haces ejercicio, como que no se lo adjudicamos a Cristo. Uh-huh. Pero deberíamos. Y solo tenemos que emplear un modelo de análisis un poquito diferente para empezar a reconocer todas las oportunidades que nuestro Señor nos ofrece para vivir su voluntad para nuestra vida. Y eso habla de cosas, de oportunidades de trabajo, oportunidades económicas, oportunidades de salud. Logros académicos. Logros académicos, definitivamente. Y digo, ¿por qué nuestra naturaleza es adjudicarnos las cosas buenas y las cosas malas? Decir que es el plan del Señor. Cada vez me convenzo consciente e inconsciente más, y eso es algo espiritual, creo, porque no lo podría hacer yo en mis fuerzas, de que las cosas buenas que han sucedido en mi vida han sucedido, no las he hecho. Y las cosas malas de mi vida yo las hice. Todas y cada una de ellas desde mi voluntad pecaminosa, lo cual es literal, me dan ganas hasta de vomitar cuando pienso al respecto. O sea, literal de que se me quedó ahorita atorado porque estábamos platicando así de cosas del pasado. Las náuseas se me quedan atoradas así en el gaznate. Toda buena dádiva y todo don perfecto. No importa quién crees que eres, que probablemente esa visión está sesgada, no eres tan bueno ni tan atractivo como te crees. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de nuestro Creador. ¡Qué raro! Uh-huh. ¡Qué extraño! Retomando el tema de la semana pasada, de Dios hablando con gobernantes. Y seres invisibles y esto, sí. Autoridades invisibles. Eso es parte de eso. Donde dice, ¿ves esta cosa? ¿Y cómo no es lo que fue? Uh-huh. Eso es raro, dude. Sí. Eso es milagroso. Y es lo que te decía en la imagen del bautismo. Es yo no sé en qué momento... Somos salvos. Sí. Y hemos hablado de eso, ¿no? Sí, es complejo. Y desde la perspectiva divina, pues no existe el tiempo.
y yo no sé cómo sea el mundo espiritual y sobrenatural. Yo no sé en qué momento se manifiesta muerte a vida, ¿no? No sé cómo es. Pero lo que tenemos los cristianos es la imagen del bautismo. O sea, por eso es tan importante y por eso tiene que estar cerca del momento donde vienes a Cristo, ¿no? O tan cerca como sea posible. O sea, porque es ese ejemplo. O sea, mira lo que hago. O sea, muertos que viven. Valle de huesos que ahora caminan. Sí. O sea, esa es la gloria de Dios en nosotros. No es la gloria de... Ni siquiera me voy a tomar la molestia de mencionarla. Porque lo me va a enojar. Esa es la gloria de Dios en nosotros, ¿no? O sea, la vida con Cristo, la unión con Cristo, la misericordia de Dios que Dios manifiesta en rescatarnos, o sea, de hoyos bien profundos a todos nosotros. Y pensar que yo no necesitaba tanta misericordia o Dios no me perdonó tanto, no, hombre. Sí. Por eso amas tanto al Señor, porque se te perdonó mucho. Tu testimonio así es. Eso me provoca así. Y me acuerdo que un pastor decía, yo quiero que mis hijos tengan testimonios bien aburridos. Y sí, yo también. Sí, es cierto. Sí, yo también quiero eso, pero no puede ser menor la gracia de Dios. No. En hijos morales y buenos chavos que en hijos que desviaron el camino. O sea, es imposible verlo así. Sí. Es antibíblico verlo así. Y en algunas situaciones es más difícil enseñar de un Dios que extiende gracia inmerecida cuando todos los estándares sociales dicen que sí te la mereces. Ajá, sí. Sí, es complicado eso. Al mismo tiempo, quiero criar a mis hijos y proteger a mis hijos. Que sus vidas sean innecesariamente trágicas. Para que Dios te extienda misericordia. Ajá, sí. Sí. Pero... Interesante. Esas son... Y vamos a hablar de esto. El tema literal, y me gusta el título. Y no recuerdo con quién lo estaba estudiando, pero me encanta. Porque el título es Pablo ora por crecimiento espiritual. Y una de las áreas donde yo creo que cuando crecemos espiritualmente, crece esta área es cuando empezamos a reconocer quién es Dios en nosotros, lo que ha hecho en nosotros, y empieza a cambiar quiénes creíamos que éramos y cómo nos vemos. Y no es autoestima baja, y no sé cómo conceptualizarlo a la gente que no lo puede entender. Porque hay gente que nos escucha hablar, y tal vez más particularmente a mí, por mis tendencias de conversación. Y creo que la gente cree a veces que tengo baja autoestima o que estoy intentando esconder algo de una autoestima deficiente. Pero es que cuando nos comparamos con el Señor, cuando nos comparamos con en quién Él nos ha transformado, esta otra cosa que existiría en un mundo paralelo sin Cristo es despreciable. En algunos casos tal vez más despreciable que en otros casos, dependiendo de cómo percibas la moralidad de cada individuo, pero yo veo muchas veces eso reflejado en la alabanza. A veces veo a gente que alaba al Señor como si creyeran que son mejores de lo que son. Y eso me da tristeza, porque para mí es muy fácil saber, por mi historia personal, me es muy fácil saber lo que soy, que soy inmerecedor. Pero a veces sí lo veo en la alabanza con la gente y digo, dude, estás alabando a Dios como si le estuvieras haciendo un favor. Como si no fueras basura, levantando alabanza a alguien perfecto. A veces alabamos a Dios como si fuéramos iguales. Sí. Y se nota y es triste, o sea, porque poner a Dios en su lugar y ponernos a nosotros en nuestro lugar es parte del proceso que el Señor usa para transformarnos, para moldearnos a la imagen de Cristo y para que nuestra vida aquí en la tierra sea lo que Él quiere que sea. O sea, no se trata de tenernos minimizados o como... sobajados. Ajá, sí. Que odio esa palabra, pero es que ¿qué otra palabra podría ser? Pero es que fíjate, precisamente la alabanza debería cumplir con ese propósito. Hay más, ¿no? Porque se trata de levantar el nombre de Cristo. Pero cuando levantas al Señor y contemplas a Dios, que probablemente es parte del proceso que hacemos en la alabanza, ¿no? Recordar en las cosas que estamos diciendo y pensando, recordamos que nuestro Dios es un Dios asombroso, es un Dios grande. Y cuando levantas a Dios,
o sea, tú nomás quedas en el lugar correcto. Entonces, sí, soy esto, nada más. Y si te ves arriba de lo que deberías, te bajas a donde deberías exactamente estar. Y yo pienso en ese pasaje que dice, mi pecado está siempre delante de mí. Uh-huh. Eso se puede interpretar de muchas maneras incorrectas, pero, o sea, yo lo vivo. Uh-huh. Y eso me ayuda a mantenerme en check. O sea, cada domingo, o muchos domingos, yo creo que mejor voy a decir muchos domingos, que me subo ahí al, no púlpito, al, ¿cómo se llama? Atril. Al atril. Odio esa palabra, atril, no me gusta. Pulpitito. De plástico. El stand, no sé. O sea, yo sé que no debería estar ahí. Y no me estoy castigando ni me estoy tirando para que me levanten. No. Siempre que cuando parece que estoy haciendo eso y alguien me intenta levantar, me enojo un chorro. ¡Ey! Pienso peor de ti. No, David, si eres una bendición. Cachetado. O sea, no, es que mi pecado está delante de mí. No quiere decir que viva con culpa, porque la culpa ya la llevó Cristo. Sí, totalmente. La vergüenza ya la llevó Cristo. Eso me queda bien claro. Sí. Nomás es... De pronto sé y a veces recuerdo y digo, hijo Dios, es que me has tenido tanta paciencia. Es como una superposición cuántica, o sea, de que lo que sería sin Cristo, pero sí estoy en Cristo, pero lo que sería sin Cristo. No es que no tengamos fe en el poder transformador de la cruz, es que cuando ves cómo era tu vida, pues también puedes ver hacia dónde iría y dónde habría terminado. Exactamente, porque no son solamente mis pecados, sino el pecado. ¿Tiene sentido? Totalmente. O sea, no son nada más las cosas que hice o dejé de hacer, que sí, pero el pecado en mí, o sea, esa tendencia de mi carne de rebelarse contra Dios y que Cristo me perdonó de eso y que Cristo me hizo libre. O sea, eso está ahí continuo. Entonces, yo sé que no soy digno de ser usado por Dios, pero tampoco es algo que me impide servir a Dios. O sea, no estoy ahí en el rincón porque no me lo merezco. O sea, no. O sea, ya me dio la oportunidad, ya estoy en Cristo, soy parte de la familia de Dios, tengo la oportunidad como cualquier cristiano, porque no estoy hablando como pastor, estoy hablando como cristiano. Tengo la oportunidad de ser una vasija para honra en las manos de Dios y pues si quiero ser, o sea, lo que decíamos la otra vez, ¿no? ¿Y quién te invitó a la fiesta? Pues yo no sé cómo llegué aquí, o sea, aquí estoy, ¿cuál es el problema? Ya estoy aquí. Con la boca llena no puedes dar explicaciones. No me voy a salir porque no me lo merecía, ¿me explico? Sí, y es que eso es orgullo, dude. O sea, esa idea de que me voy a encontrar con Dios cuando esté listo. Así que, dude, eso nunca va a pasar mejor. No voy a decir eso que quiero decir. Pero o sea, para mí es muy fácil recordar quién soy sin Él. Y hay esa idea de el pecado siempre está frente de mí. Es como es una imagen mía diciendo, ¿quién te crees que eres? Uh-huh. ¿Quién te crees que eres? Y veo lo que Dios ha transformado en mi vida y las bendiciones tan grandes de las que puedo participar. Y nada más se lo puedo adjudicar a Él. Sí. Es algo increíble. Es algo literal, imposible de creer. Pero no siempre tenemos el contexto completo. Pero la gente que me conoce de antes, los poquitos que quedan, dicen que no puede ser. Ese es el concepto de increíble. Uh-huh. No es posible. Ajá, sí. Y dices, no, Él no, nada más no, porque no lo puedo creer. Uh-huh. Gloria a Dios por eso. Porque o es eso o la motivación y la superación. No es cierto. O sea, le echaste muchas ganas. De donde yo estaba, ninguna cantidad de superación y motivación saca a nadie nunca. Uh-huh. Entonces, glorificar a Cristo y a lo mejor yo por eso grito cuando canto. O sea, porque no tengo ninguna otra cosa que dar. O sea, canto y luego empiezo a cantar y luego se siente raro. Se siente raro que estoy cantando y que Él entregó su vida por mí, yo estoy cantando. Entonces empiezo a gritar, o sea, hay algo en mi espíritu que me dice, más. Y hay algo en mi carne que me dice, pero va a salir mal. Y hay algo en mi espíritu que me dice, ¿quién te crees que eres para que salga bien? ¿Quién te crees que eres para que te veas bien? Más, empuja. Y al final el Señor es glorificado y a lo mejor yo me veo un poco ridículo. Pero
también gloria a Dios por eso, porque cambiaría eso cualquier día por el proceso de transformación que Dios ha hecho en mi vida. Sí. Y dime si eso no es la imagen de David danzando y encueradillo, enseñando ropa interior o yo qué sé. O sea, sí. Así de, es que estoy alabando a Dios. Sí, es que prefiero humillarme que ser humillado innecesariamente. Uh-huh. Y le pido al Señor que me enseñe esas lecciones en teoría y no en práctica. Yo solo, Señor, no, yo solo me humillo. Sí. ¿Qué me quito? ¿Qué me pongo? ¿Qué cambio? Uh-huh. No sé cómo describirlo de otra forma que no sea nosotros ponernos en el lugar del que alaba y poner al Señor en el lugar donde Él merece ser alabado. Sí. Y eso tiene muchas implicaciones en los servicios, definitivamente, pero en el resto de nuestras vidas también. Uh-huh. Es parte de esas cosas que no sé si puedes ver fuera del espíritu. Sí, probablemente no, porque las cosas espirituales se disciernen nomás espiritualmente. Y creo que más adelante nos vamos a dar cuenta que ni siquiera ahorita lo entendíamos bien. Gracias a Dios. O sea, uh-huh. Nos va a seguir enseñando y nos va a seguir transformando y vamos a... creo que es una constante que vemos a través de las cartas en el Nuevo uh-huh. Testamento. Los mismos apóstoles, Pablo incluido como discípulo de Cristo, entre más crecían en su vida, se hacían viejos en su vida cristiana, uh-huh. O sea, era más el asombro de Dios, era más el reconocimiento de la gracia de Dios, más su entendimiento o su visión probablemente uh-huh. del amor de Dios tan inmerecido, tan grande. No los ves llegando al punto así como que su cúspide y luego después, pues ya me lo sabía, sí. Tengo toda la vida haciendo esto. Me la sé de todas. Sí, y lo podemos ver en la progresión de Pablo, uh-huh. de cómo se ve a sí mismo y las cosas que dice. Si pudiéramos tener las cartas de Pablo en orden cronológico, pero lo vemos también en Pedro. Sí. O sea, yo creo que ahí podemos ver una visión más completa porque lo vemos desde que Cristo lo llamó, que estaba en la barca, en las redes, hasta la segunda carta, ¿no? Donde, uh-huh. O sea, nomás es más su amor por Dios, más su admiración por Dios, más su reconocimiento de la gracia de Dios, más su deseo que otros la puedan ver, no es menor. Entonces, uh-huh. O sea, yo siempre digo, y lo siento porque a todos ustedes les toca, pero siempre digo, estamos jóvenes y tontos, o sea, tal vez ya no tan jóvenes. Pero, ¿qué vamos a saber? O sea, sí. Todavía nos falta muchísimo por crecer y ojalá, o sea, Dios nos permita que cuando crezcamos y si Dios nos permite envejecer y tener hijos y nietos, podamos vernos a nosotros mismos mejor a la luz de la palabra y ver sí. más a Cristo a la luz de la palabra y ver más la gracia de Dios. Uh-huh. Ya no nada más a la luz de la Biblia, sino también así en toda nuestra historia, así de, hijo de Dios, ¿por qué tanto? Poder verlo reflejado y estar agradecidos en vez de pensar, ¿por qué tan poquito? Ajá. O, pues el Señor nada más necesitó una gotita de gracia para mí. Sí. Se me hace interesante y bien no humano, o sea, bien, muy en contra de la naturaleza humana, que en los ejemplos de estos personajes bíblicos, conforme crecen en conocimiento, crece su humildad. Uh-huh. Porque se dan cuenta de que Dios ha hecho más cosas de las que le adjudicaban antes y ellos han hecho menos cosas de las que se adjudicaban antes. Sí. Kevin Case. Exactamente. O sea, literal estaba pensando en él. Él todo se le adjudica al Señor y nosotros no lo idolatramos, pero casi. Así de que, wow, Kevin Case es el mejor. Y él sorprendido de que nosotros estemos así de que lo admiremos. Y él así de que, pero ¿por qué me admiran a mí? Qué raro. Uh-huh. Honestamente se sorprende de que nosotros lo veamos como una figura no es digna falsa de admiración. Ajá. Pero es porque entre más crece su conocimiento del Señor, más se da cuenta de que menos cosas de las que él tal vez en algún momento creyó había construido, realmente fueron construidas por él. Uh-huh. Y la cúspide de eso para mí, y la neta, ya quiero llegar a ese punto, es cuando veamos a Cristo en persona. Y todos nos vamos a ver bien tontos y ridículos con un montón de coronas, habiendo sido premiados por hacer absolutamente nada digno de admiración. Y vamos a ver a Cristo y vamos a decir, no manches, qué pena. Así lo veo yo ya. Y hay algunos días donde imaginarme eso así como que,
me llena de un deseo como, no sé si de llorar o de qué. Pero creo que eso es lo que va a pasar. Cuando vamos a aventar nuestras coronas frente a Cristo, no creo que va a ser un momento así de, pues bueno, esto es lo que nos toca hacer. Sí, de protocolo real. O sea, Ajá. lo vamos a ver y vamos a decir, Wow. Uh-huh. ¿por qué me dieron esto a mí? Qué raro que me dieron esto a mí. Uh-huh. Qué pena que Cristo me lo había puesto. Sí. Cuando Él hizo todo. A mí me gusta mucho pensar en la imagen de Cristo verdadero. Sí. No la imagen de Jesús en la tierra que tengo en mi cabeza, ¿no? Claro. Menos ese Jesús así sufriente y débil, Uh-huh. Y güero por alguna razón. Sí, patético que pintan, sino el verdadero Cristo. Así que pelo súper lacio. Así que andaba caminando todo el rato porque ni siquiera lo trae sucio. La piel, o sea, era carpintero y luego andaba millas así. ¿Te acuerdas de la canción? Millas. El rubio de Galilea, que era el maestro de Galilea y por alguna razón lo cambiaron al rubio de Galilea o viceversa, no sé. Pero me encanta esa canción porque no tiene sentido. O sea, la imagen de Cristo verdadero y lo que dice Filipenses 2. Uh-huh. Sí. O sea, toda rodilla, todos nos vamos a poner de rodillas. Todos. Uh-huh. O sea, tú te le has puesto de rodillas a alguien. A lo mejor alguien cuando le propone a su novia, ¿no? Pero de una rodilla. Pero postrarte, humillarte así delante de alguien. Uh-huh. Yo nunca lo he hecho. Yo creo que, por ejemplo, porque sucede cuando oramos. Y creo que es... Cada vez lo hago menos. También en la iglesia no tenemos un reclinatorio. Esas son cosas como que muy cristianas que no son naturales. Pero yo lo recuerdo de eso. Pero es protocolario. Uh-huh. ¿Sí? ¿Protocolario es una palabra? Bueno, es de protocolo. Nunca he sentido en mi interior el deseo de arrodillarme frente a nadie. Nunca y no soy tan irrespetuoso, pero nunca he visto a nadie digno de que yo me arrodille. Porque nada más son humanos. Es que no hay razón. Puedes saludar a alguien con respeto, te le cuadras a alguien como el hermano Huereca. No, a lo mejor alguien te obliga a arrodillarte. Eso será otra cosa. O te matan. Con una pistola en la cabeza. Ajá. Pero cuando veamos a Cristo y todos de rodillas y tal vez, tú lo decías, no sé si nuestro entendimiento se va a abrir. No sé cómo va a ser. Sí. De que vamos a poder ver todas las cosas siendo reunidas bajo Él. Y aunque ahorita nos sometemos y reconocemos la autoridad de Cristo, estoy seguro que no sabemos lo que eso significa. Uh-huh. Pero lo vamos a vivir de una manera que va a ser así, espectacular. Sí. Todos sometidos, todos humillados. Y entonces, si para allá vamos, no podemos levantar las manos en la alabanza un ratito. Uh-huh. Una canción. Sí. Y ese es raro. Y no tiene nada que ver con lo que vamos a estudiar ahorita. Sí tiene, pero es la fuente de, no el resultado. Yo pocas veces le pido a la gente que levante las manos. Porque no es mi personalidad pedirle a la gente que haga las cosas. Debo admitir que me parece raro que la gente no sea más expresiva en la alabanza colectiva. Uh-huh. No porque yo necesite aprobación de cómo está saliendo a través de los resultados en cómo alaban al Señor. Pero no puedo dejar de pensar que es muy triste desperdiciar una oportunidad para levantar el nombre de Cristo cuando sí se lo merece. Uh-huh. Todas las oportunidades que tenemos de glorificar al Señor deberíamos de aprovecharlas, porque es lo que vamos a hacer por la eternidad y sería una buena idea empezar a practicar. Uh-huh. Pero también se me hace triste porque estaba pensando en lo que decía ahorita y no me gustó cómo sonó, pero es verdad. No hay nadie digno de que me arrodille frente a esa persona. Y suena asqueroso que lo diga. O sea, suena como que yo me creo muy buena persona, tal vez. O muy fregón, no sé. Pero, y realmente siento eso. No hay nadie que se merezca que me arrodille frente a él. O sea, un humano me arrodillaron frente a un humano, nah. Oye, los ángeles le dicen, párate. Ajá, no te arrodilles frente a mí. Ajá. Pero no sentir ese deseo, o sea, es algo que siento así en mi panza, ¿no? Así que alguien me agarra de la panza, así como adentro del... Sí, en las entrañas. Así que sométete. Uh-huh. Y hay algo en mí que no sé cómo describirlo, que me hace reaccionar de una forma que nadie más experimenta.
O sea, mi esposa no experimenta esa reacción de mí y la amo. Probablemente la amo, bueno, no es cierto, no probablemente la amo mucho más que cualquier otra persona, por mucho. Perdón, mamá. Hermana, no se sienta mal. Por muchísimo. O sea, y no siento ese sentido de reverencia con mi esposa, esa cosa en la panza que le dice casi a mi carne, hey, sométete. Sí, es que es otra, la figura que representa tu esposa o tu mamá o tu papá en tu vida. Ni el presidente. No me arrodillaría frente al presidente. Uh-huh. Y pues pago mis impuestos, hago todas las cosas que tengo que hacer para hablar de que sí respeto a mi autoridad. Pero no me imagino ninguna situación donde me arrodillaría frente a nuestro presidente o ningún otro, a menos de que me tropiece o algo. No hay ninguna situación, dude. Y ni sería arrodillarse, ¿no? Porque ningún humano merece ser alabado, ni por un segundo siquiera. Sí. Y no puedo dejar, porque tampoco puedo decir que me molesta, dude. O sea, pues yo empiezo a alabar a Dios y pues júntate o no, o sea... Sí, súbete a la ola o no. Ajá, o sea, Cristo es glorificado, dude. O sea, que tú te lo pierdas es irrelevante. Pero es triste. Porque podrías estar experimentando este momento donde todos nos humillamos colectivamente para levantar al Señor. Y cuando pasa lo opuesto, ¿qué será? Porque también cuando llega a haber momentos donde yo trato de no estar observando, sino estar cantando y también tratando de involucrar a mis hijos y adorando, porque a eso estamos aquí y no es lo que siento, o sea, es algo consciente y creo que la Biblia lo enseña. Adoramos al Señor con el espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, es algo que se piensa. En espíritu y en no es algo que te eso. nace. O sea, es que no siento levantar las manos. Sí. Levanten manos santas. Ok. Sí. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo. No es una serie que si quieres y se te antoja. Pero aunque yo estoy procurando estar allí y no estar pensando en lo que voy a decir y todo esto, cuando veo que hay gente levantando las manos, que hay gente expresando adoración, porque estamos cantando algunos o la mayoría, ¿no? Pero cuando se ve, hay algo que pasa, tal vez es emocional en mí. No sé si es algo espiritual. Podría ser una combinación una mezcla de las dos, sí. Pero cuando la gente hacemos lo que venimos a hacer y en las diferentes personalidades, ¿no? Hay unos que son mucho más emotivos, otros son más estoicos y todo esto. Pero cuando sucede, y recuerdo una ocasión donde en la reunión de hombres éramos más de 40 y estábamos todos cantando. Se oía, o sea, era algo impresionante. Y no sé expresar lo que estábamos viviendo ahí, pero yo sé que Dios estaba siendo glorificado ahí. Y cuando sucede eso, hay algo que pasa en el ambiente. Y no estoy hablando de atmósferas ni de nada así, nomás hay algo que pasa. O sea, Cristo es glorificado y creo que estamos cumpliendo con lo que venimos a hacer. Decir, ir a la iglesia, ¿a qué vamos? ¿A qué nos reunimos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué procuramos empezar a tiempo? ¿Para qué llegamos temprano? ¿Para qué traigo buen día a los niños a la iglesia? Venimos a adorar a Cristo y a buscar al Señor. Y entonces no hacerlo es extraño. Es como ir al gimnasio a sentarse y estar en el celular. O sea, pues ya pagaste la membresía. Supongo que puedes hacer lo que quieras con tu tiempo, pero qué tonto. Imagínate hacerlo a las 6 de la mañana y llegar al gimnasio y no hacer ejercicio. Te digo la neta, a veces cuando pensamos en la idea de cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre y somos como 40 o 50 aquí en Capilla, digo, mira, estamos 2 o 3 reunidos en su nombre. Y los demás, pues, vinieron porque es domingo. No lo digo con desprecio, no lo digo con coraje, no lo digo porque no me gusta no me gusta cumplir el rol que tengo en la iglesia. Pero se me hace muy gracioso pensar que nos permitimos hacer eso. A veces sí pienso, ¿por qué viniste? Sí. Pienso eso cuando la gente llega a la alabanza y no alaba. Y pienso eso cuando la gente llega 15 minutos antes de que se acabe el servicio. Pienso, ¿por qué viniste? O sea, pudiste haber terminado de ver la película o el show que estabas viendo. O sea, ¿por qué viniste? ¿Por qué te gastaste esa gasolina de Oquis? Y es bueno que vengan, obviamente, pero... Sí, es mejor aquí que allá, pero... Pero ¿para qué viniste? O sea, qué extraño que no tengas esa conciencia de cuál era el punto de venir. Sí. Es como entrar a un cuarto, ¿cómo se le llama eso? El threshold.
memory loss o algo así, de que entras a un cuarto y no te acuerdas por qué entraste. Sí, voy al refri y así no sabe qué Y para hacer. mí eso es parte de por qué Pablo ora acerca de crecimiento espiritual. Porque cuando reconocemos quién es Dios en nuestras vidas, no nos pasa eso de que entramos a un cuarto y no nos acordamos qué pasó. Uh-huh. Y no le tenemos que pedir permiso a nuestras emociones para alabar al Señor. Sí. Simplemente desde el fondo de nuestro corazón nos empujamos a alabarlo porque Él es digno. Y luego pasan cosas en nuestras emociones que continúan a lo mejor con ese proceso, pero... Pues que eso venimos. Es raro que hagamos otra cosa, cualquier otra versión de eso. Sí. Es raro. Y pienso lo mismo, ya no solo en el tiempo de la música, o sea, de la alabanza, sino a la hora de la exposición, de la predicación. Y está raro decirlo yo porque yo soy el que casi todo el tiempo es el que lo hace. Pero pienso, o sea, ok, que no me escuchen a mí, pero la reverencia de venir a escuchar lo que se expone de la palabra de Dios es ausente de muchas maneras. Y sí es extraño. Sí. O sea, dormidos, distraídos, platicando, haciendo un montón de cosas. Yo sé que tener niños pequeños te puede distraer. Eso, cualquiera lo puede entender, cualquier persona, ni siquiera tienes que ser papá. Te suena el teléfono. O sea, hay distracciones que son obvias, ¿no? Sí. Pero a veces es fácil ver en la cara de las personas quién está escuchando, quién está buscando. Yo no puedo juzgar los corazones, nada más estoy pensando en lo que la mitad de los rostros que puedo ver por las cubrebocas. Pero sí es raro. Sí. Y luego cuando hay un patrón repetitivo. Es que esa es la parte que es todavía peor porque ilustra el problema del corazón. Y luego la gente vive esas vidas, no les va como les podría ir. Y luego les sorprende los resultados de sus vidas. Y dices, es que, pues, ¿qué otra cosa iba a pasar, dude? O sea, esa es la parte que insisto, es triste. No quiero echárselo a nadie en cara. Más bien o sea, como que no puedo dejar de pensar, ¿qué pensaste que iba a pasar? O sea, cuando tú te pones por encima de Dios, ¿qué pensaste que iba a pasar? Cuando te pones al nivel de la cruz, ¿qué pensaste que iba a pasar? O sea, si tú eres el que está construyendo, ¿por qué pensaste que iba a salir bien? Sí. Y por el contrario, cuando nos sometemos a Dios, cuando buscamos a Dios, en nuestras debilidades, en nuestra carne, yo he visto gente, yo creo que antes era más fácil para mí en el otro local que aquí. Para mí era más fácil ver algunas cosas, estábamos más cerca, todo esto, ¿no? Claro. Y tengo así recuerdos de personas que venían desveladas o estaban cansadas o lo que fuera, esforzándose o sea, contra su cuerpo. Sí. Y algunos me pedían perdón, es que bostecé. Pero como que es obvio cuando estás ausente o aburrido y cuando estás, pues tu cuerpo está cansado nomás. Sí. Pero la intención, ¿sí me explico lo que quiero decir? Sí. Que si no se ve en ese fin de semana, a lo largo del tiempo se ve un patrón. Exactamente. Porque a mí literal me pasó la semana pasada, donde estaba escuchando y me puse muy cómodo. Ya había escuchado esa parte de la enseñanza en el primer servicio. Y de repente cerré los ojos. Como de esas veces que vas a parpadear. Sí, y estoy seguro, o sea, no sé si, literal, no estoy seguro si los abrí en un segundo o un minuto después. O sea, no sé si me quedé dormido. La neta, no tengo idea. Nada más. Fue de esas veces que dije, canijo, ¿perdí conciencia? Sí. ¿Qué pasó? Y a lo mejor fueron... A lo mejor parpadeé, a lo mejor sí me dormí. Pero el punto es, si fuera siempre, dude, pues, ¿a quién quiero engañar? Sí. Y como dices, es triste, no es un reclamo, o sea... Ajá, duérmanse si quieren, pero... Y yo sé que a lo mejor esto suena feo, dude, pero tenemos una idea muy extraña y muy egocéntrica de el por qué suceden las cosas y de la relevancia de las cosas y de lo que importa y lo que no importa. Y a mí me gusta que quede bien claro, tú te lo pierdes. Y sí te lo pierdes, dude. Y sufres las consecuencias.
Sí. O sea, es la parte, o sea, si tú te lo pierdes mientras sucede, vas a sufrir las consecuencias de habértelo perdido. Uh-huh. Y si te lo sufre, y si sufres esas consecuencias 2 fines de semana, 3 fines de semana, todas esas semanas, y no buscas y no anhelas, ¿por qué te habría de sorprender el resultado de lo que después pasa en tu vida? ¿No sería raro que pasara otra cosa? Sí. A mí lo que me entristece es cuando permitimos que esas cosas sucedan en nuestras vidas, las alimentamos y luego nos sorprendemos. Uh-huh. Y es así como sorprendernos de que 2 más 2 es 4. Sí. ¿Qué pensaste otra cosa que iba iba a a pasar? Y también es muy padre cuando puedes ver lo contrario. La gente, o sea, porque... Dios respondiendo es... Y gente buscando de Dios, haciendo un esfuerzo, llegar a tiempo, estar presente, estar conectado. A veces algunos batallando con sus hijos, pero allí, o sea, presentes y conectados y... Anhelando, o sea... Y con la gente, o sea, eso lo ves desde antes del servicio, al final del servicio, en la alabanza, en el mensaje, y hay gente que está o tomando apuntes o los ves metidos en lo que está sucediendo. Sí. Y ves después también el efecto acumulativo de eso en sus vidas, la bendición de Dios en sus vidas, el crecimiento espiritual, uh-huh. El orden que Dios es, o sea, no sé, últimamente también he pensado mucho en eso, ¿no? O sea, como Dios trae orden al caos. El hecho de que Dios sea un Dios de orden no nada más habla de obediencia, uh-huh. sino de Génesis, ¿no? O sea, uh-huh. Dios trae orden de creación, sí, o de multiplicación incluso. Entonces, que es una palabra peligrosa la de multiplicación. Sí. Por nuestra culpa, no por culpa de Dios. Pero también Dios trae orden a mi vida, a mis uh-huh. pensamientos, a mis emociones, a mi casa, a mi familia. O sea, Dios trae sí. orden siempre. Es que sí somos empoderados porque sí. con una familia que quiere servir al Señor donde no hay división, lo que puede suceder. En un ministerio donde no hay división, lo que puede suceder. En una casa donde no hay división, lo que puede suceder. En un trabajo donde no hay división, lo que puede suceder. Si tu enemigo principal no es la persona con la que estás compartiendo la cama, claro que estás capacitado para enfrentar la vida de otra manera. ¿Cómo? Y eso se ve primero en tus hijos. Sí. Pero es cierto, es acumulativo. Uh-huh. Primero mejora tu matrimonio, luego tu relación con tus hijos, luego la mejor quién eres en el trabajo, sí. luego la mejor... Y Dios trae así orden y bendición y vida eterna. Y lo vemos hasta que sobreabunde. Exactamente. Lo vemos en nuestra vida, sí, pero es delicioso. Sí, cuando literal. lo ves. Salmo 133. Sí, ya se me olvidó. Pero porque lo veo en tu vida, en otras personas, y veo lo que Dios está haciendo en la gente que busca de Dios, en la gracia de Dios. O sea, sí es algo delicioso, es algo maravilloso ver, uh-huh. porque yo no puedo decir Dios me ha bendecido a mí, Dios nos bendice y Dios extiende su gracia, uh-huh. y o sea, está cayendo, no sé cómo decirlo, sí. y que gente se voltea así para el otro lado cuando acá está, sí. y acá está chorreando así, uh-huh. derramando y al alcance de todos, disponible para todos. La invitación está una y otra vez, no, vengan, o sea, el que necesite venga, el que quiere venga, el que está cansado venga, el que tiene cargas tráigalas, sí. el que tiene hambre coma, sí. O sea, está ahí disponible, y no acceder a eso sí es triste, y ver a los que acceden a eso es, no sé, es hasta como más bendición. Sí, te llena de gozo. Sí. Por la congruencia, no de nosotros, de Dios. Sí. Ver cómo Dios cumple sus promesas es... Y no siempre suceden como queremos y no siempre suceden en un nivel que lo podamos percibir. Pero el tiempo soluciona ese problema. Cuando empiezas a ver a Dios solidificando el fundamento de áreas en la vida de las personas que se creían perdidas. Y cómo eso empieza a dar un fruto que lo notas tal vez 3, 4, 5 años después. Es milagroso. Sí, es padrísimo. Necesitamos crecer en un nivel espiritual para poder ver esas cosas. Y gracias a Dios, porque también el tiempo, que a veces se nos olvida cuánto tiempo tenemos como comunidad. Uh-huh. El tiempo que tiene la iglesia y la historia que tenemos las personas conforme hemos llegado, nos ha permitido ver eso a lo largo de los años. Uh-huh. O sea, yo creo que todos podemos ver
que Dios ha hecho cosas en nosotros, no en su gracia, pero ves, yo creo más obvio en otros, el crecimiento, cómo han madurado, cómo se van convirtiendo en hombres y mujeres comprometidos con Dios, cada vez más sólidos, ves fruto en su vida. Y luego en círculos concéntricos, en su vida, en su familia, en su matrimonio, en su familia, en su... Ajá, sí. Eso está padrísimo. Eso es antinatural, dude. Y eso es, junto con todo esto, no te lo adjudicas. Porque adjudicártelo a ti como individuo significa que no te conoces. Sí. Y entonces, como lo leímos la otra vez, gobernantes y autoridades invisibles, yo pienso, pues ahí también nos toca participar y asombrarnos de la gracia de Dios. Y no en el sentido de, válgame a sino así de, hijo, Aunque es una parte también, dude. O sea, es bueno, probablemente nosotros somos los que, de quien se dice, pero... de decir, hijo, es que Dios hace cosas bien fregonas. Sí. Y me gusta mucho como lo dice Pablo así. Versículo 14. Estamos en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Muy grato pesado, ¿no manches? Soltando bombas. Hace 2000 años soltando esto. Sí. Me marea así de que ¿cómo puede ser algo tan complejo, tan viejo? Y, pues, sí. Pues es el mensaje de Dios para nosotros. Y que siga siendo, que sea relevante ahorita. Y me gusta mucho lo que dice porque Pablo no dice, pues obvio, he visto esto toda la vida, ¿no? O sea, que se asombre, dice que cae de rodillas al pensar en la misericordia de Dios y ora para que otros puedan conocer el amor de Dios. Y pues tal vez nosotros no tenemos la capacidad de decirlo tan bonito, pero esto es lo que tal vez estamos tratando de decir. Y Pablo lo dijo mejor. Sí. O sea, yo sí quisiera y yo sé que tú también. Por eso hacemos lo que hacemos. O sea, tenemos la meta de que la gente pueda experimentar a Cristo, conocer a Cristo, ver mejor su gracia, su amor. Al vivir la gracia de Dios, yo espero que nuestras vidas comuniquen eso. En lo que predicamos, en lo que enseñamos, en lo que vivimos, en lo que hacemos, que comunique esto. Y yo creo que la vida de la iglesia o los roles en la iglesia no tendrían absolutamente ningún sentido si no tuvieran esta meta. Claro. En oración sí, pero también lo que hacemos tiene este propósito, que la gente pueda conocer el amor de Dios. Y me gusta como dice, porque hemos hablado de esto antes, aunque no lo entiendan, sin comprenderlo todo, pero que puedan experimentar el amor de Dios y maravillarse y crecer y afirmarse en Cristo. Me gusta esa parte del 16, que dice que los fortalezca con sus gloriosos e inagotables, ¿qué dice? ¿Cuál es la palabra? Recursos. Y ahí es donde se vería. Ajá. Ahí es de lo que estamos hablando. Ahí es como algo que proviene de una fuente que el Señor pone en nuestro interior, empieza a fluir ríos de agua viva. Y es complejo y no quiero hacer una promesa que no es bíblica de que todo se va a solucionar y todo va a estar bien. Pero es mejor ser fuerte que ser débil. Es mejor ser productivo que improductivo. Y de esa forma es mejor ser del Señor y estar bajo su voluntad que hacer lo que nosotros queremos. Porque nos puede fortalecer para hacer su voluntad. Y Él tiene recursos no solo que no se acaban, sino son gloriosos.
y volteas para atrás y hablábamos de Kevin Case, el podcast pasado. Y también ¿verdad? O siempre. ¿Cómo volteas para atrás o cómo él voltea para atrás y le adjudica todas las cosas que nosotros los humanos le adjudicaríamos a él? Uh-huh. Y le admiramos, sí. Y él se las adjudica al Señor. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo siempre que pienso en esta idea de estar fortalecido, de ser fuerte en el Señor, es mejor esa opción que todas las otras opciones. Uh-huh. Como que aspirar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. O sea, está más chido eso que las otras opciones. Cualquier otra opción que a nosotros se nos podría ocurrir. Como que la idea de que hemos perdido ese asombro por el Señor se me hace... No sé si es algo que se nos tiene que adjudicar a nosotros como personas que a lo mejor estamos en autoridad sobre los demás. Yo tengo un grupo pequeño sobre el que estoy en autoridad. Tú tienes a la iglesia. Pero a veces creo que nada más la gente lee la Biblia sin entender o permite que la vida le gane la atención. Como sucede en la parábola del sembrador, que los afanes de la vida... Híjole, sí. Digo, dude, ¿cómo puedes leer esto y vivir tu vida igual? O sea, es extraño. Uh-huh. Es lo que pasa tal vez por la falta de comprensión, pero también creo que es la falta de pedir ayuda y de preguntar y de interés. Y es que es algo a lo que hay que volver, ¿no? O sea, ¿cuántas veces has leído la carta a los Efesios en tu vida? ¿O cuántas veces has escuchado este pasaje, pero una y otra vez? Y yo creo que eso también expresa lo que acabamos de leer. O sea, es como inagotable. Sí. O sea, vuelves a esto, lo vuelves a leer y... Te sigue sorprendiendo, sí. O sea, lo estoy leyendo ahorita y es como si nunca lo hubiera leído. Sí. Y lo he leído tal vez más de 30 veces en mi vida. Y sigue como que le sigue saliendo al manantial, no sé cómo decirlo. Uh-huh. O sea, es algo que está ahí continuo. Y necesitamos regresar porque el corazón es muy olvidadizo. O sea, el corazón del hombre es bien engañoso, es perverso. Es que ¿por qué no entendemos eso? Sí. O sea, tiende a olvidar a Dios, tiende a adjudicarse el crédito que le corresponde nomás a Dios. O sea, yo hago eso es lo que hace mi corazón. Por eso necesito estar regresando a esto y quiero vivir en esto. O sea, leo lo que dice Pablo y digo, ¿por qué yo no me expreso así? ¿Por qué no siempre me siento así? Sí. Me apena, porque esto que está diciendo Pablo no es algo que deberíamos decir, ay, qué padre que alguien lo sienta. Sí, eso está accesible para todos. Ajá. O sea, ese asombro, esa respuesta, esa admiración que Pablo expresa por el Señor, todos los cristianos deberíamos de vivirla. Esto en particular, yo creo que a veces el problema es que nuestro enfoque está mucho en el pecado y en actuar morales. Creo que es el versículo 17, dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Y creo que a veces cuando pensamos en fortaleza para no pecar. Y eso se me hace una visión incorrecta, porque la fortaleza de Cristo no es la fortaleza de no pecar. No sé si tiene sentido. Sí. Obviamente no estoy diciendo que tenemos una licencia para pecar, o sea, no quiero tener esas conversaciones. Pero la idea de ser fuertes, o sea, no hay razón para ser fuerte. No hay razón para ser fuerte. La mayoría de la gente que se cree fuerte sin Cristo es violenta nada más, pero no es fuerte o tiene una personalidad insoportable. La fortaleza que tenemos nosotros en el Señor están enraizadas en su amor. Y podemos soportar la vida, podemos soportar la existencia y podemos vivir con paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos tener fe en los planes del Señor para nosotros. Y estamos fortalecidos, estamos arraigados al Señor. Él es la fuente de nuestro contentamiento y no tendremos que estar pensando en 1,000,000 de cosas que son innecesarias acerca de la vida porque estamos seguros en Él. Uh-huh. Y la culpa desaparece y la baja autoestima desaparece y el egocentrismo empieza a desaparecer porque estamos enraizados en el Señor. Uh-huh. Esa es la fortaleza que estamos buscando. Creo que a veces cuando pensamos en fortaleza pensamos demasiado en la fortaleza de no pecar
o en la disciplina espiritual para no vivir en pecado. Pero no creo que de eso esté hablando. Existir es complejo. Pasan tragedias, cosas. Esta semana ha sido una semana de muchas malas noticias. Muchas, como hace mucho no escuchaba tantas una tras de otra. Esa fortaleza es la que necesitamos, la fortaleza donde nos sabemos amados por el Señor. Y el pecado y dejar de pecar se vuelve en una consecuencia más de que estamos enraizados en el Señor. Sí, en la permanencia en Cristo. Y el resultado, pues es que el pecado va siendo disminuido en nuestra vida, va siendo, la carne es mortificada continuamente. Vato, pero esa fortaleza basada en amor no es algo humano, o sea, no lo vemos en humanos. Lo más cercano que a lo mejor se podría decir es el amor de las mamás por sus hijos, pero ni ese amor es permanente porque cuando son adolescentes no los aman tanto, no hay que ser mentirosos. Y tal vez no merecen tanto ser amados porque son insoportables los adolescentes. Ya van 2 podcasts que lo digo seguido, ¿eh? Sí. ¿Con quién he convivido? No, hombre. O un niño haciendo un berriche en Soriana. Ajá, humillándote enfrente de tus amigos o algo así. Sí. La oportunidad de ser fuertes, dude. Y eso es algo que ahorita estoy pensando porque Dios ha puesto algunas responsabilidades adicionales y otras cosas que quiere que haga. Y saberme fuerte en él, dude. Completamente inmerecedor. O sea, literal es fortaleza basada en absolutamente nada humano. En la confianza de nadie en mí. Más bien en algunas personas es la confianza de Cristo en mí. Porque especialmente los que me conocen bien dicen, mejor no. Poder ser fuertes, dude. Es raro. O sea, ninguna otra cosa nos propone eso sin que sea violencia. Sí. La fortaleza de los humanos es humillación y subyugación de los demás. Es control, es autoritarismo, es tener éxito a costa de otros. Y confundimos autoridad con poder y abuso con autoridad y con poder. Y esta cosa es algo completamente diferente, dudes. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Lo hablamos la semana pasada, dude, pero si Dios me permite ser padre, sí, ahorita lo necesito, dude. Si Dios me permite ser padre, yo necesito esto. Pero también lo necesito ya. Porque cuando mi esposa se siente mal, está enferma, se siente emocionalmente débil, ¿de dónde voy a sacar yo la fortaleza? ¿De mí? ¿De lo que yo creo del mundo? Si yo le digo a mi esposa lo que creo del mundo sin Cristo, nada más la voy a hundir más. ¿Qué herramientas tengo yo como humano para ayudar a alguien? Ninguna. Hay algunos que a lo mejor sí tienen herramientas psicológicas o cosas por el estilo, pero mis herramientas humanas son deficientes. Y la invitación a ser fuertes y la promesa que podemos ser fuertes y que nuestras raíces van a profundizar tanto que van a estar en el amor de Cristo. Eso está intenso, dude. Sí. Es una fortaleza que no ninguna otra religión, ninguna otra ideología no lo propone. Y lo que ora Pablo por los Efesios y por nosotros es que experimenten más el amor, que su identidad esté más sólida en Cristo. O sea, es que el cristianismo es diferente a todo lo demás. No es oro para que dejen de pecar, oro para que no sé, o sea una iglesia más moral. Sí. Y lo digo tomando en cuenta que en Corintios está trayendo un montón de corrección. Sí. Sí. Para crecer en santidad, pero totalmente. Pero tiene que ver con... No son mutuamente excluyentes. Exactamente, o sea, al profundizar en el amor de Dios, al estar arraigados en Cristo, al estar unidos a Cristo y creer, es que aquí dice algo que me gustó mucho. Déjame lo leo. Tiempo. Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. O sea, esa fe que nos lleva a después eventualmente reflejarlo en la vida.
O sea, la consecuencia eventualmente va a ser santidad, va a ser caminar para la gloria de Dios, buscar permanecer en Cristo. Entonces, inevitablemente hay cosas que van a ir siendo limpiadas de mi vida. Pero el cristianismo ofrece algo que ninguna otra religión ni filosofía ofrece, es conocer a Dios, experimentar y disfrutar del amor de Dios y identificarnos con Él y encontrar ahí nuestra fortaleza, nuestro descanso, nuestra personalidad, nuestra identidad. O sea, todo allí en Cristo, en un amor que es inagotable. Sí, sí, es increíble. Y los últimos 2 versículos de este capítulo a mí me encantan. Me dirigen, me confrontan, me exhortan y son como un buen recordatorio, porque dice el 20: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Esa doxología me gusta un montón. O sea, la carta se pudo haber terminado, no se debió. Sí. Pero dime si no es lo que hemos personalmente, pero también como iglesia, si no hemos estado viviendo esto. Sí. Sí. Quisiera contarles, espero en algún día contarles algunas de las cosas que Dios ha hecho, de verdad. Esto lo expresa mucho mejor de lo que yo podría decir. Más de lo que imaginamos, más de lo que pensamos, más de lo que podemos lograr. No es el apoyo de fuera, no es la capacidad de liderazgo de nadie, no son los dones ni talentos de nadie. Qué triste es adjudicárselo a humanos. Sí. O sea, casi me molesta, porque hay mucha gente que se lo adjudica a RMC, por ejemplo. Por ejemplo. Y es así de que en ignorancia quitas a Cristo del centro y nuestro Salvador se vuelven los dólares. Y además están equivocados. O sea, eso es lo peor de todo. O sea, además, ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso. Pero felicidades por equivocarte 2 veces. Pero, hijo, o sea, una y otra vez, vemos así. Dios hace mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o esperar. Y me gustó mucho algo que decía Wendy hace unos días, por algo que salió mal en nuestra familia. Y me decía Wendy, es que estoy como a la expectativa. Sí, o sea, lo que me ha producido esto es que va a ser Dios. Que va a salir bien porque esto salió mal o algo sí, así. Y no saben, o sea, pasó algo muy fregón. O sea, y no estoy diciendo que si Dios te quita un carro te va a dar uno mejor. No estoy diciendo nada de esa filosofía. Esa no es la promesa. No. Simplemente Dios hizo otra cosa y al ver la voluntad de Dios, eso es lo que estamos experimentando. No que algo mejor pasó de lo que... No es eso. Pero lo que Dios hace sí es mucho más abundante, más sorprendente, es mejor, es lo correcto, es más maravilloso de lo que podemos pedir, imaginarnos, pensar. Y si eso no nos ayuda a recordar que las cosas que oramos, las cosas que pedimos, o sea, sería mejor dejarlo en manos de Dios y Él va a hacer otra cosa que es mejor. No necesariamente de acuerdo a nuestros estándares, simplemente mejor de acuerdo a los de Él. Sí. Y a lo mejor mucho tiempo después vas a ver cómo era mejor. Ajá. Y, hijos, a mí el cierre de ese capítulo es una de mis pasajes también así favoritos. Yo sé que siempre digo eso, pero sí es. Sí. Esa doxología, lo que expresa. Y me gusta mucho cómo, o sea, Pablo está escribiendo la carta o dictando, no sé. Y de pronto su tren de pensamiento, o sea, desemboca en una alabanza a Dios así espontánea y eso ojalá mi vida se viera así, más y más. Sí. Y creo que tenemos la fe de que Dios va a lograr eso en nosotros. Sí. Y esperamos que lo hagan los demás. En nosotros, en la iglesia, sí es nuestra oración y ese es el enfoque también de todo lo que hacemos, de todo nuestro servicio, de todo nuestro esfuerzo, que podría ser mejor probablemente, y digo por mí, pero tiene este propósito que todos puedan conocer a Cristo, que puedan experimentar a Cristo, que puedan vivir para la gloria de Dios. Ustedes, sus familias, sus papás, sus hijos, sus esposas, sus novios, novias, todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Estaba checando la hora, es que me esconde la... Bye.